Las plantas cuentan con defensas naturales que pueden activarse sin la utilización de productos químicos. Estos mecanismos ya se vienen utilizando en cultivos como papa, vid, tomate y frutales. Pero por primera vez en la Argentina, el fitopatólogo y experto Marcelo Carmona presenta resultados de la utilización de estos fosfitos, pero en cultivos extensivos. Naturalmente, las plantas tienen una variedad de mecanismos de defensa. Algunos están presentes independientemente de la infección y otros pueden ser activados ante adversidades. Marcelo Carmona cuenta por qué propone romper con los parámetros clásicos de la agricultura para inducir la resistencia sistémica. En realidad, la propuesta como mensaje final era pensar en una agricultura disruptiva. Es decir, dejar de lado aquella agricultura lineal, convencional, típica, clásica, que en este momento la estamos padeciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Proliferación de maleza resistente, algunos eventos que ya dejan de ser efectivos, monocultivo de soja, incremento de la resistencia de hongos a algunos fungicidas, como es en el caso de Brasil con la roya asiática. Y eso significa entonces que debemos incorporar una tecnología disruptiva, innovadora en ese sentido, pero que sea complementaria e inclusiva, algo raro, porque significaría no desplazar lo clásico que ya está siendo bueno, sino desplazar lo clásico que no nos está dando buenos resultados. Entonces hay que colocar una innovación tecnológica basada en el conocimiento científico, por supuesto, como siempre, pero que nos permita generar soluciones impensables e impensadas para manejar ciertas problemáticas, como por ejemplo son los hongos de suelo. ¿Quién podría pensar que los propios mecanismos de defensa naturales de las plantas pueden colaborar en los cultivos extensivos para manejar enfermedades y especialmente estos hongos de suelo que son los más difíciles de controlar? Eso es impensado y sin embargo tenemos excelentes resultados para poder seguir progresando en la investigación. Se sabe y se dice, y hasta está en los libros, la enfermedad es una excepción a la regla. La regla es que exista resistencia o inmunidad en las plantas. Imagínense que una planta puede ser bombardeada literalmente por esporas de diversos patógenos o células bacterianas y solo muy pocos de ellos pueden ser infectivos a una planta. Con lo cual la predominancia es que haya resistencia e inmunidad. La enfermedad, por lo tanto, es una excepción a esta regla. Entonces, con los fosfitos y con otros elicitores o inductores de las defensas, podemos lograr, en definitiva, que esos mecanismos de defensa que ya son naturales de las plantas puedan ser estimulados, multiplicados en cantidad para que puedan resistir la llegada de patógenos al momento de la infección. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con la FAUBA, y estamos trabajando, por supuesto, con el INTA, con la Embrapa en Brasil. Nuestra empresa, vos sabés bien que es una empresa de origen brasileño que tiene una filial en la Argentina. Estamos trabajando puntualmente sobre cultivos extensivos. El uso de fosfitos, el uso de microelementos sobre cultivos intensivos, vos lo sabés perfectamente, tiene muchísimos años. Pero cuando se intentó adaptar ese tipo de productos a la agricultura extensiva, las empresas que lo hicieron se encontraron una gran barrera, digamos, eran productos que estaban diseñados para otra cosa. Spectec lo que hace es haber tomado toda esa experiencia y haber diseñado puntualmente soluciones que contienen microelementos, que contienen fosfitos y que contienen una tecnología de aplicación diseñada especialmente para cultivos extensivos y dar con eso un primer paso. Quiero remarcar esto, estamos dando solamente un primer paso. Esto es un camino larguísimo, este es el primer simposio, estas son las primeras preguntas, son las primeras respuestas. Vamos a trabajar seguramente sobre este camino muchísimos años para adelante, pero sin embargo podemos aprovechar hoy mismo ya, el productor argentino puede aprovechar esta tecnología y obtener mayor rendimiento por hectárea, mayor sustentabilidad del sistema por hectárea a partir de la próxima campaña de soja. ¿Y cuáles son los cambios fisiológicos que se producen con la aplicación de un inductor? La aplicación en general de un inductor, especialmente de fosfito, provoca la multiplicación y acumulación de sustancias que se llaman proteínas relacionadas con la patogénesis y tiene que ver con enzimas o proteínas quitinasas, gluconasas que van a hacer la defensa contra el patógeno que quiera ingresar. Y además hay también una producción de fitolexinas, que son sustancias de defensa como si fueran antibióticos vegetales. Eso es lo que provoca la aplicación de un elicitor, en este caso como fosfito. Por primera vez en la Argentina se presentaron resultados de cómo los fosfitos colaboran en el aumento de las defensas de la planta. Un fosfito sería asemejable a la llegada de un patógeno, entre comillas, porque cuando se llega un patógeno a una planta, la planta recibe los mensajes que manda el patógeno a través de sus toxinas y enzimas e inmediatamente ordena a la célula producir
proteínas relacionadas con la patogénesis o las fitolexinas. Lo que hace el fosfito obviamente es beneficioso, es de alguna manera provocar esa multiplicación y cantidad de proteínas relacionadas con la patogénesis y las fitolexinas, obviamente sin la presencia del patógeno. Pero eso sí, la planta va a estar preparada con defensas para cuando llegue el patógeno. ¿Y cuáles son los resultados que arrojan los ensayos por la acción sobre las plantas de estos fosfitos? Los resultados son extraordinarios y la verdad que son muy interesantes. En primer lugar, no todos los fosfitos son iguales, las formulaciones son diferentes, los cationes pueden tener funciones distintas y en las plantas pueden tener también funciones distintas. Hay que investigar bien para cada hospedante de qué manera hay que utilizarlo. Lo cierto es que los ensayos que nosotros estamos teniendo es que hay una disminución de los hongos del suelo, una disminución de la pudrición de raíz y tallo, especialmente por macrofomina, y hay una buena utilización, posibilidades de mezclas con herbicidas, como es el caso de glifosato, donde el fosfito de manganeso mezclado con glifosato, las experiencias de una tesis de maestría de la ingeniera Liz Garay muestran claramente que hay una disminución drástica de los ataques de macrofomina. Y esto entonces nos da un buen aliciente para seguir investigando. Lo mismo sucede con el complejo de muerte súbita y también hemos comprobado efecto fungicida in vitro de estos fosfitos como si fuesen verdaderos fungicidas. ¿Y se puede llegar a cuantificar un impacto en la productividad y en el gasto energético de la soja por el uso del glifosato? Hay un impacto. Marcelo Carmona nos va a mostrar que hay un incremento de las unidades formadoras de colonia de los patógenos en las raíces cuando usamos glifosato, y lo tenemos que usar el glifosato, por lo cual el fosfito de manganeso, el manganeso genera el efecto sanitario que contrarresta ese impacto. Encontramos una mejora sanitaria muy importante y podemos complementar la deficiencia de manganeso puntual en el momento en que el glifosato está aplicado sobre el cultivo, que es una ventana de 15 días y que nos impacta en rendimiento, tal vez 200 o 300 o 400 kilos, aplicando vía foliar el manganeso, que va a ser asimilado perfecta y rápidamente por la planta en el momento que es aplicado. Eso es una línea, es un producto que es muy interesante, que es un fosfito de manganeso, como te decía. Está diseñado para ir de la mano del glifosato. Tenemos otra propuesta que es para el estado reproductivo del cultivo de soja, que es un producto de cobre y boro. Ese producto está diseñado para ir de la mano del fungicida, un complemento del fungicida. Imaginemos como una molécula más al paquete de fungicidas, que tiene otro espectro de control, que genera un beneficio sobre la aplicación de fungicidas, no solo. O sea, no reemplaza el fungicida ni promovemos la disminución de las dosis. Lo que decimos es complementamos, y cuando aplicamos cubo, se llama así por cobre y boro, cuando aplicamos cubo en estado reproductivo, lo que encontramos es una mejora de 300 kilos a 500 kilos, siempre de la mano del fungicida que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Cuando utilizamos un fungicida de alta gama, de alto potencial de respuesta, vamos a encontrar más respuesta. Cuando utilizamos fungicidas genéricos, tenemos una respuesta también, solamente que está acomoda, digamos, a la respuesta que el fungicida marca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, usamos Carbendazim 50, vamos a encontrar una respuesta de 150 kilos, 180. Si en cambio usamos una molécula de las súper novedosas, estrobilulinas con triazoles que están mezclados tan fabulosa, encontramos hasta 500 kilos de mejora. Eso es básicamente la propuesta que Spraytec tiene para el mercado de inmediatos. Marcelo Carmona analiza la relación costo-beneficio de la incorporación de estas herramientas de protección. Históricamente, si bien es sabido de los mecanismos de defensa, si bien es sabido de la existencia de fosfito, no se utilizan en cultivos extensivos. Sí se utilizan mucho en papa, en vid, en citricultura, horticultura. En el caso de la papa es claro en la Argentina la utilización en conjunto con fungicidas, y esto ya es una normalidad en el cultivo de papa. Lo que es anormal es pensar en la aplicación de fosfito en cultivos extensivos, porque debemos corrernos del pensamiento lineal, el pensamiento del paquete tecnológico. Debemos empezar a gobernar enfermedades, no controlarlas. Y gobernar significa tener el dominio, pero no tener la absoluta necesidad de erradicar o controlar un patógeno. Y en este sentido yo veo un futuro realmente promisorio, porque los cultivos extensivos nunca han valorado la aplicación de fosfitos y de otros elicitores, y que por lo tanto merecen una discusión especial. Lo mismo pasa con los controladores biológicos. Ustedes saben que en la nueva época también se están lanzando controladores biológicos desde la semilla, y eso también es un aporte impensable e impensado en un cultivo extensivo. Y eso me parece que es lo que la nueva agricultura disruptiva, pero complementaria e inclusiva, es la que queremos aportar. Con vos hemos hablado muchas veces de por qué, con tantos avances que hay en la parte genética impresionantes, con tantos avances en lo que son las moléculas de los agroquímicos que estamos aplicando, que son realmente fantásticas, ¿por qué siempre tenemos un promedio que ronda los 3.000 kilos de soja en el país? ¿Qué es lo que está pasando que no podemos romper ese paradigma de los 3.000 kilos?
y vamos haciendo variaciones en el manejo, pero cuando hacemos el promedio nacional, bueno, vos me podrás decir, está bien, se incorporan zonas nuevas, zonas marginales que tienen potenciales menores, es verdad, pero en 20 millones de hectáreas no podemos elevar el 15% la productividad de nuestra hectárea, no lo podemos hacer. Tenemos que pensar la agricultura de una manera más disruptiva, tratando de incorporar conceptos, no digo revolucionarios, al menos nuevos, que nos permitan empezar un camino de la nueva agricultura. Tenemos que ir por 5.000 kilos de soja de promedio, no por 3.000 kilos de soja de promedio. Como un paso, digo, tenemos que ir caminando una escalera hacia los 5.000 kilos, no va a ser de la noche a la mañana. Nuestra tecnología cuesta 30 kilos de soja por hectárea y te beneficia con 300. Esa es el tipo de ecuación que nosotros tenemos que impulsar porque somos productores, queremos producir. ¿Quién se puede negar a invertir $30 y sacar 300? Me parece que es una ecuación muy positiva, es una propuesta interesante. La verdad es que gracias a Dios, en un año difícil como el año pasado, nosotros tuvimos un crecimiento exponencial y bueno, y vamos con un plan de crecimiento que queremos que nos posicione en 4 años, en 5 campañas, en 500.000 litros de producto en el mercado, que sería más o menos la mitad del mercado brasileño.